Mire, ya falta muy poco para el día de mañana, que inicia entonces la hora cero de la implementación en ese proceso de transición hacia un nuevo modelo de atención de salud para los docentes de nuestro país. Vamos a seguir abordando ese tema porque cuando faltan algunas horas, pues todavía quedan dudas sobre la efectividad también en el inicio del proceso y la garantía de la prestación del servicio de salud para los docentes. Y precisamente queremos hablar con los docentes sobre este tema. Y por eso hasta ahora le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, quien es el profesor William Díaz, directivo de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol Ahora. Gracias por la invitación a ustedes, muy amables. Bueno, profesor William, hablemos un poco de cuál es la sensación en este momento, cuando ya quedan muy pocas horas para digamos, el día de mañana, que era como la hora cero, como lo decía hace unos minutos, para el inicio de todo este proceso, que nos deja varios interrogantes que ya le voy a poner sobre la mesa en esta conversación. Hay muchas angustias, mucha incertidumbre, pero una gran esperanza. La gran esperanza de que tengamos por fin la posibilidad de construir de la mano de las entidades respectivas y del gobierno nacional un sistema, una estructura, reconfigurar el modelo de salud que beneficie a los más de 918.000 usuarios del FOMAC, es decir, más de 330.000 docentes en el país, que hemos venido pidiendo a gritos se cambie ese modelo. Por ahora no lo hemos logrado cambiar plenamente, pero sí hay cambios estructurales claves y estratégicos. Por eso esperamos que salga muy bien todo, a pesar de las fallas, de los errores, porque si le va bien a este modelo, a esta modificación del modelo, pues vamos a tener eh, más de 330.000 familias realmente dignificando el derecho a la salud y el derecho a la vida, que será un ejemplo para el país de cómo podemos articular un sistema que fortalezca la red pública estatal, pero que a la vez garantice todos los derechos, todos los servicios para garantizar el derecho a la salud de los maestros y nuestras familias. Bueno, es claro que ese es un proceso, este cambio de modelo se logra tras una negociación entre la Federación Nacional de Educadores y el Ministerio de Educación. Entremos entonces en materia. Yo quiero comenzar por preguntarle si, por ejemplo, usted ya recibió la notificación de cambio. En este momento en Bogotá es claro y en el país que se ha rotado por parte de la fiduprevisora y de FECODE unas listas ya específicas de entidades que están obligadas en términos contractuales para que continúen. Es decir, las entidades que teníamos anteriormente continuarán en un proceso de empalme mientras se genera la oferta de múltiples entidades IPS que atenderán los diferentes niveles de atención en salud para el magisterio. Dejo claro que esta opinión y estas opiniones las hago de manera individual como miembro de la Junta Directiva, pero no a nombre de la Junta Directiva. Son opiniones muy particulares y muchas de mis posiciones son algo críticas al respecto. Bueno, usted me decía y me corroboraba que hay preocupaciones en medio de este proceso. ¿Cuáles son esas preocupaciones que ustedes al interior del gremio han evaluado? Hay varias, pero una fundamental es quién responde con relación a la operación Tortuga, que las entidades que hasta hoy nos prestaban el servicio y van a continuar, implementó durante el último mes, mes y medio. No entregaban medicamentos, no asignaban citas de especialistas y así truncaban el derecho a la salud de centenares de miles de maestros, so pretexto de que se agotaba ya el tiempo contractual que a ellos les correspondía. Eso no es justo, por eso necesitamos que alguien nos explique y les exija a estos mismos operadores que van a estar ahí o estos mismos prestadores del servicio de salud, ahora que serán IPS, pues que den las garantías, porque no podemos confiar para nada en ellos cuando por ellos mismos, por prestar un servicio de salud pésimo que ha costado la vida de maestros, la vida de familiares de maestros, por negligencias, por no atender de manera adecuada, en Bogotá y en el resto del país es más crítico
por no prestar el servicio que nos merecemos en torno a la contratación que hacemos con estas entidades. ¿Quién nos explica? ¿Quién nos dice qué hicieron con los recursos que se le inyectaron permanentemente hasta el 30, hasta hoy, y no cumplieron con el propósito que tenían? También la gran preocupación es que en esa misma línea que sean los mismos con las mismas. Es decir, no podemos buscar resultados distintos con los mismos haciendo las cosas que venían haciendo antes. Es decir, casi que el ratón cuidando el queso, más aún cuando el ministro de Salud, hace más o menos mes y medio en el plenario de juntas directivas de FECODE, nos decía en el hotel de Kendama, el ministro, que de los 10 billones del contrato anterior, habían cuentas más o menos claras sobre 6 billones. ¿Qué pasó con los 4 billones restantes? Peor aún, cuando lo que se estaba firmando en el mes de octubre del año pasado, 13.5 billones, aumentó con esta nueva proyección de la salud del magisterio a 18.5 billones. ¿Y quién va a administrar estos recursos? La fiduprevisora, que desde nuestro punto de vista, y desde mi punto de vista, deja mucho que desear en términos de transparencia y buenos manejos en términos de los recursos del magisterio. De paso, porque cobra cifras millonarias, muy elevadas, que se suben constantemente por la administración, la mala administración de estos recursos. No, y a eso se suma también los cuestionamientos que ha tenido por presuntamente estar rodeada pues de corrupción en contrataciones a dedo, bueno, entre otras cosas. Yo quisiera también preguntarle si usted particularmente tiene claro cómo va a funcionar este modelo. Nosotros tenemos la esperanza de que este modelo realmente responda a las necesidades del magisterio, que en su estructuración tengamos en primera instancia lo que son estas IPS que venían atendiéndonos como unidades temporales y casi que asumiéndose como EPS, realmente sea un proceso transitorio y se abra el abanico donde realmente podamos ayudar a fortalecer la red pública estatal que está desmontada a partir de la imposición de la Ley 100. En esa perspectiva, la idea es que a nivel distrital realmente podamos escoger lo mejor que hay en términos de la atención en los niveles respectivos, pero lo más importante es que en esa Colombia lejana, en esa Colombia profunda, en municipios donde realmente es precaria la atención, el servicio de la salud del magisterio, lleguen realmente estas entidades, sí atiendan a los maestros y no entremos en lo que estamos viviendo desde hace muchos años en el paseo de la muerte. No queremos estar en eso, no queremos seguir en eso y esperamos que realmente funcione. Lo otro que queremos y esperamos funcione es el control, la veeduría, la fiscalización del manejo de los recursos y cómo la ADRES estará ahí presente controlando el manejo de estos recursos y que realmente se inviertan en la salud del magisterio y no terminen en inversiones particulares de acuerdo a los intereses de los politiqueros de turno que manejen, en el caso de la fiduprevisora, que ha sido un botín de cada uno de los sectores de los gobiernos que se han rotado el manejo no muy claro ni muy transparente de los recursos del FOMAT. También queremos y esperamos que se democraticen más ampliamente las decisiones del FOMAC, porque hoy estamos en una condición favorable. Son 5 integrantes, 3 de los ministerios de Trabajo, de Educación y de Hacienda, que están ahí presentes con los 2 integrantes o representantes del Ejecutivo de FECODE. Esa estructura tiene que ser transparente, tenemos que revisar constantemente las actas para que no actúen de espaldas al magisterio y de cara a los intereses y los beneficios particulares. Esa transparencia, ese ejercicio democrático tiene que estar de cara a nosotros, los maestros y las maestras, para que haya realmente transparencia. Por eso nosotros le preguntamos y le decimos al presidente Gustavo Petro: señor presidente Gustavo Petro, usted el pasado mes de octubre frenó la continuidad de los contratos con estos prestadores de salud, con estos operadores. Usted frenó eso y eso nos parece muy bien, pero usted dijo que para frenar eso lo hacía con el propósito de frenar, repito, redundantemente hablando, la condición y los procesos de posible corrupción que se generaban en estas contrataciones.
Usted planteó que había posibilidades de corrupción en esos procesos. Ahora eso se tiene que investigar, señor Gustavo Petro. ¿A quiénes tiene que investigar? Claramente a quienes han representado y han estado ahí en ese consejo directivo del FOMAC en los 35 años de vida que tiene el FOMAC. También investigar claramente a la fiduprevisora, investigar claramente a las unidades temporales, a las IPS e investigar si es necesario, y lo digo como parte del magisterio, a el ejecutivo de FECODE que realmente necesita darnos una explicación a todo el magisterio. Investigarlo no porque haya cometido delitos, sino que investigarlo para que quede claramente demostrado que no se han cometido, digamos, delitos desde esa perspectiva, así se hayan cometido errores. Entonces, el presidente Gustavo Petro debe garantizar esas investigaciones. Y cuando hablo de FECODE es porque FECODE también tiene 2 representantes ahí y claramente no han dado explicaciones. Ahí hay mucho donde investigar. La revista Alternativa en el año 96 y 97, en el mes de abril y en el mes de octubre respectivamente, hicimos investigaciones con Orlando Falborda en la revista Alternativa Segunda Generación, donde claramente se habla de unos manejos que no son muy claros por parte, por ejemplo, del representante en esa época de FECODE, el señor Jaime Duzán, que hoy está el señor Jaime Duzán en Colpensiones, pero que tiene una serie de situaciones y de denuncias y de investigaciones que no le ha hecho claridad al país de ninguna manera. Y el mismo presidente Gustavo Petro lo denunció en diferentes ocasiones, pero no hay claridad al respecto en términos de la relación de este tipo de dirigentes sindicales, este tipo de políticos, este tipo de senadores en su época que han tenido, digamos, relación no muy agradable, preferiblemente como están en las investigaciones con la familia Castillo, con Servisalud, que hoy es el hombre más nuevo que tienen Servisalud y Servimed, pero que vienen operando con nombres distintos desde hace muchos, muchos años, así en todo el país, las diferentes entidades. Profesor William, mire, teniendo en cuenta todo eso que usted me está mencionando, en medio de las inquietudes que estamos poniendo o que está poniendo usted también sobre la mesa, y teniendo en cuenta la claridad que han hecho también desde el gobierno nacional, que ese nuevo sistema pues es muy similar a la reforma que fue hundida en el Congreso y pues que su objetivo final era en últimas eliminar la intermediación financiera y pues fortalecer también los mecanismos de control. Yo solo quiero preguntar, ya no como directivo de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, sino como un usuario del sistema de salud. Y es, ¿usted tiene la tranquilidad que va a tener garantías en la prestación del servicio de salud en medio de toda este panorama y esa apuesta también bastante ambiciosa que se está haciendo para su gremio? Yo realmente confío en lo que planteó el presidente Gustavo Petro. Confío en el buen tino y la buena proyección que tiene el presidente Gustavo Petro en plantear un sistema y un modelo de salud ejemplificante para el país desde el magisterio. Nosotros fuimos un modelo, un laboratorio en el 89 para que después nos impusieran la ley 100. Hoy podemos, y ese es un ejemplo muy negativo, hoy podemos ser el mejor ejemplo de cómo ese proyecto de reforma a la salud que se hundió, que tiene como eje fundamental romper con la intermediación que se queda con grandes cantidades de los recursos que deben ser para la salud de los ciudadanos y las ciudadanas, podemos ser el mejor ejemplo de que eso funciona, pero ahí hay cosas que nos preocupan en el sentido de que la estructura del modelo de salud del magisterio tiene que anclar con el modelo de salud y la propuesta de reforma a la salud que el gobierno de Gustavo Petro está impulsando en el Congreso, y ojalá logremos tener esa reforma, porque de lo contrario quedaríamos como muy sueltos, porque la idea es que tener un anclaje lo más armónico posible entre la reforma a la salud, que estaría a disposición de todos los ciudadanos del país y las ciudadanas, y la reforma y el nuevo modelo de salud, comillas nuevo modelo, porque no es un nuevo modelo, es una modificación del modelo existente, pero que pueda estructurarse
dentro de lo que significa la red pública estatal. No tenemos red pública estatal fortalecida como para que podamos generar el anclaje que se necesita. Porque la idea es que nosotros, los maestros de Colombia, podamos asistir a la red pública estatal del país, pero fortalecida, no debilitada y prácticamente inexistente como está hoy. Por eso tenemos que abrirnos a todas las ofertas que hayan en el mercado en torno a los diferentes niveles de atención de la salud del magisterio. Tenemos muchas esperanzas de que esto sea así y abrigamos las esperanzas en quien mañana va a movilizarse con los trabajadores, el presidente Gustavo Petro, que ojalá le cumpla al país y esperamos que podamos seguir confiando en él y confiamos en él y en su gobierno. Ya para ir cerrando, cuéntenos también como gremio, ¿cuáles eran esas, digamos, aquí tenemos un panorama en cuanto también al número de PQRs que se presentaban, digamos, las inconformidades generales que tenían los docentes en cuanto a la atención en salud? ¿Usted qué me puede resumir? ¿Cuál era la experiencia del gremio con la prestación del servicio de salud? Los PQR que se calculan en los últimos años que han recibido estas entidades, y por eso el presidente Petro actuó también, llegan a más de 40.000 en todas las entidades públicas y privadas. El modelo y el servicio de atención al magisterio era el que recibía más quejas y obviamente era el que precarizaba más la condición de prestar este servicio para los maestros y nuestras familias. Esa es una gran preocupación porque hoy en la transición van a ser los mismos con las mismas. Es decir, vamos a seguir manteniendo las críticas y las quejas y yo creería que sí, porque como cerraron este ciclo hasta el día de hoy que yo estuve en los centros médicos, realmente es lamentable. Lamentable porque privan del derecho a la salud de los maestros cuando no le entregan o no les asignan las citas ordinarias y las de especialistas no les entregan sus medicamentos. No queda claro porque no tienen, digamos, el compromiso de cómo se va a articular en términos de las enfermedades de alto riesgo, etcétera. Claro que sí hay temores. Y obviamente, y lo entendemos y sabemos perfectamente, de que se van a generar algunos traumatismos, de que hay errores y se han cometido errores en términos de la implementación de este, comillas, nuevo modelo. Eso tenemos que nosotros reconocerlo, aceptarlo, pero corregirlo y avanzar para que esto salga muy bien. Tenemos que ser ejemplo de un modelo de salud, comillas, de las mejores condiciones para que irradie para el resto del país. Esa es la tarea, pero muy difícil va a ser con estas mismas entidades que realmente nos hemos quejado de manera permanente a nivel distrital y a nivel nacional. Repito, le ha costado la muerte, la vida, mejor, la vida ha generado muchos muertos a nivel distrital y nacional de maestros y familiares. Eso está evidenciado, no es un invento mío. Nosotros le llamamos a eso el paseo de la muerte, la precarización de la atención y el servicio en todo el país de manera lamentable. Esperamos eso lo podamos cambiar y ustedes nos pueden ayudar. Ustedes nos pueden ayudar con esa fiscalización, ustedes nos pueden ayudar con ese ojo crítico también, ustedes nos pueden ayudar porque les invitamos a que nos ayuden a estar en los centros médicos, en las entidades que van a atender al magisterio para que se hagan las denuncias. Estos recursos que están a disposición para la salud del magisterio no son solo de los maestros, son recursos de la sociedad colombiana que obviamente están ahí y todos tenemos que ser veedores y ustedes también y veedoras pues de este contrato multimillonario, 18.5 billones. ¿Quién se va a quedar con eso? La fiduprevisora. El señor gerente de la fiduprevisora que ustedes han mostrado, no la hoja de vida, sino casi que el prontuario, y eso es delicado. Delicado porque puede estar en una piñata de los politiqueros, 18.5 billones de pesos si ustedes no están ahí, y nosotros críticamente, pero muy pendientes para que esto salga bien. Nos conviene a todos y a todas que esto salga bien. La ADE está en esa tarea, FECODE también, muy comprometidos nosotros como dirigentes sindicales, y más aún, mañana en el Día Internacional de la Clase Trabajadora tenemos que dar ejemplo de ese trabajo conjunto para que este país salga adelante con todas las diferencias que tenemos. Pues aquí estaremos como medio de comunicación también muy al tanto desde lo que nos corresponde periodísticamente. Muchísimas gracias al profesor William Díaz, directivo de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, por estar aquí con nosotros. Por supuesto, deseándoles que tengan mucho éxito en este proceso de transición, porque aquí lo que está en juego en últimas
es la salud también de todos ustedes, de todos nuestros docentes. Muchísimas gracias. Feliz Día del Trabajo. 6 de la tarde, 32.